Hola amigos. Les invito a pasar, ponerse cómodos y disfrutar de este nuevo top. Como todos, absolutamente todos sabemos, el universo vasto de la animación, nació de ilustraciones a lápiz o tinta en un papel. Partiendo del autor Osamu Tezuka, quien llevaría con orgullo el título de padre del manga, el gran negocio competitivo del anime nacería con su más grande obra, Astro Boy. A partir de esta historia, el inmenso ejército de autores fue emergiendo de los más frescos cimientos de Japón, dando a conocer su talento en el medio. Los distintos géneros existentes en este negocio dan a entender a más de uno los dotes narrativos y artísticos de distintos hombres y mujeres que, con la frente alta, lanzan sus proyectos con la esperanza de ser acogido por distintas audiencias que alaban o, ¿por qué no?, también desprestigian su trabajo. Sin importar lo que sea, el punto de todo es que varios autores han demostrado tener razones para dejar su puesto bien merecido en los pináculos de artistas reconocidos del manga. Este top está dedicado a obras en papel. Obras que han demostrado que llegaron para quedarse, al menos en mi opinión, y que, algunas, han sido víctimas de ser pésimamente adaptadas para lo que el trabajo inicial representaba a nivel artístico y narrativo. Bienvenidos a este conteo en el que, humildemente, les señalo mis 10 obras de manga preferidas. Espero disfruten de este vídeo y consideren cada una de estas obras como recomendaciones personales. Aclaración antes de comenzar. Voy a prescindir totalmente de obras como por ejemplo, Dragon Ball. ¿Por qué? Simple, para evitar los ataques de fanboys o cualquier comunidad que cree que el vasto mundo de obras significativas del manga, empieza y acaba con la anterior nombrada. Señores, tengan esto claro. Yo respeto al maestro Toriyama, pero prescindiré por cortesía de su trabajo al considerar que a nivel narrativo, estético y profundo en cuanto a desarrollo argumental, existen trabajos de mayor calibre. Me tomaré la libertad de decir esto con una mejor aclarativa en un futuro vídeo, pero espero que con esto queden advertidos. Cualquier comentario fanboyista lo pasaré por alto. ¿Está claro? Bien. Comencemos. El 10º puesto de este conteo pasa a pertenecer a la obra de Masahiro Itosugi, Akisora. Los que han visto mi top de hentais preferidos, sabrán que este manga se llevó el oro de dicho conteo. Como dije en aquel vídeo, esta obra me parece la mejor de su tipo. La trama se desarrolla entre el amorío de dos hermanos, Aki y su hermano menor Sora, el cual pasa a ser clandestino debido al entorno en el que se hallan compartiendo dicho romance. Los distintos sucesos que van sucediendo en la trama que esta autora va plasmando página por página, nos dan a conocer, en su mayoría, las situaciones en las que el pequeño Sora se involucra, llevándolo a ese fantasioso mundo con el que todo pervertido empedernido desearía estar. A pesar de que, en un modo personal, considero a Sora un pésimo protagonista, por mostrarse siempre sumiso a los más pervertidos pedidos de cada chica que se le atraviese, teniendo un afecto profundo por su hermana Aki de por medio, hace que veamos un estereotipo ya muy gastado de protagonista de anime de estética harem, pero eso no le quita el mérito que le doy a la autora con este trabajo. Las obras de Itosugi se caracterizan por tener este tipo de protagonista, pero al menos estos no resultan ser irritantes al grado de ser unos completos inútiles que más bien deberían desaparecer de la faz de la tierra, como por ejemplo, cierto protagonista de anime mecha que adoro hacer papilla cada que puedo. Dejando esto de lado, la trama logra complementarse con el estilo característico de dibujo que Itosugi plasma, logrando buenas escenas sexuales y situaciones que te ponen en suspenso o te hacen querer saber sobre el desarrollo de la trama. La obra se torna un tanto repetitiva en ciertas escenas, pero es a partir de los últimos tomos que nos damos cuenta de realidades y revelaciones escandalosas, que logran poner en cuestionamiento todo lo que ha venido ocurriendo y que dejarán a más de uno con la boca abierta, como por ejemplo, los orígenes de la familia de Sora. Plagada de intriga, excelentes escenas de sexo, un trabajo de dibujo en su tipo muy impecable, sin llegar a usar proporciones corporales exageradas para llamar la atención, y una trama bastante fluida y entretenida, Akisora ofrece una de las mejores tramas eróticas que he leído. Acotación, la adaptación de este manga es una mierda, no se las recomiendo en lo absoluto. El 9º puesto se lo lleva la obra de manga Uzumaki, del autor Junji Ito. Siendo este su trabajo más representativo, Uzumaki fue uno de los mangas que logró consolidar a Ito como uno de los más grandes autores de manga de terror en todo el territorio nipón.
La trama gira alrededor de una joven de nombre Kireko Shiwa, quien se ve involucrada en una extraña serie de sucesos paranormales en un pequeño pueblo, los cuales involucran figuras de espirales, comenzando todo con un extraño sujeto obsesionado con dichas figuras. Las circunstancias que van sucediendo hacen que el espectador se dé cuenta que detrás de una figura tan simple, se pueden ocultar las cosas más mórbidas, aterradoras e inimaginables que puede ser capaz de concebir en su cabeza. La imaginación de Junji Ito explota con esta historia, cargada de un extremo suspenso, imágenes aterradoras y que no puedes creer que sean capaces de ser dibujadas y una trama que te mantendrá adherido a cada página desde el principio hasta el final. Cada caso presentado se desarrolla de una manera tan fresca y fluida, que es imposible que te aburras leyendo este manga. Puesto 9 muy bien merecido para esta obra. El octavo puesto pertenece al manga, Le Portrait de Petite Cosette. ¿Recuerdan mi review de la versión animada? Es entonces importante destacar que ese proyecto es adaptado de un trabajo entintado de 2 tomos. Como expliqué en el review, el romance psicológico, mezclado con el trasfondo de terror e intriga que caracteriza su trama, hacen tanto del trabajo animado como el entintado, algo digno de ser visto, o leído. Es necesario volver a destacar que esta historia es un tanto difícil de tragar, debido a la complejidad de algunos trazos argumentales que mueven los hilos de las acciones de la pareja protagonista. En la versión de papel podemos ver la misma complejidad psicológica de Cosette, la intriga del protagonista al someterse a las dolorosas pruebas amorosas de su amada, y las mismas circunstancias terribles del pasado vivido por la joven Cosette con su amante, el artista Marcello, quien, como sabemos, deja entrever una gran obsesión con la belleza juvenil de aquella indescriptiblemente bella chica. Los escenarios victorianos y la atmósfera gótica de la historia se mantienen, otorgando una hermosa estética rodeada de trasfondos emocionalmente oscuros y un tanto tenebrosos. A pesar de que la trama como tal difiera un poco entre ambos, como la mayoría de las veces suele suceder, la riqueza artística y argumental se mantienen, otorgando al espectador un deleite visual y narrativo digno de recuerdo, al menos para los que son adeptos a este tipo de historias. Nada más que decir, octavo puesto otorgado con mucho gusto a este manga. El séptimo puesto se lo otorgo al manga Yosei, Nana, de la famosa autora del género, Ai Yazawa. Todo aquel que es bien entendido en el Yosei, sabrán el calibre que esta mangaka ha demostrado en el medio. Trabajos suyos como Paradise Kiss, han formado parte del canon icónico del género, haciéndola resaltar del resto en cuanto a genio argumental y estético. Pero en Nana ha demostrado, a mi parecer, más de lo que se esperaba de su gran carácter artístico. La historia gira alrededor de 2 chicas que curiosamente poseen el mismo nombre, pero personalidades tan opuestas como los polos de una batería. Una es una chica empalagosa y sumamente sensible a nivel emocional, la cual atraviesa diversos conflictos más que todo de carácter amoroso al mudarse a la ciudad de Tokio para encontrarse con su novio. La segunda, y a mi opinión, mi preferida, es una cantante de música punk, quien atravesó la brutal prueba de separarse del hombre que más amaba, al dejar la banda en la que tocaban por recibir una mejor oferta de un grupo de mayor calibre en cuanto a popularidad. Nana nos muestra distintos trasfondos del género femenino en cuanto a los retos que la vida ofrece. Amistades, amoríos inesperados, reencuentros, rupturas, anhelos de superación y cómo las circunstancias en tu existencia poco a poco te muestran que no siempre obtendrás todo de una vez, y a veces puede que jamás lo obtengas, a menos que tomes cartas en el asunto. Temas como la sexualidad en las mujeres, la prostitución, el romance, las rivalidades, los conflictos interpersonales y líos internos de grupos salen a relucir en este trabajo de manera tan sublimemente narrada, que es imposible, al menos en un punto de vista apasionado, el dejar de leer. La adaptación animada ofrece una gran fidelidad al trabajo entintado, por lo que es una experiencia tan complaciente como el leer el proyecto de papel. Lamentablemente este es uno de los tantos proyectos sublimes de manga que han padecido de la maldición de la parodización, ya sea por la muerte del autor o por problemas de salud. Desde aproximadamente el año 2009 o 2010, el manga se encuentra en parálisis, pero al menos tenemos el consuelo de que la autora se ha recuperado aparentemente, por lo que existen esperanzas de que el proyecto se reanude, cosa que no solo yo, sino muchos esperamos ansiosos. Séptimo puesto a esta gran obra Yosei que, con el corazón, espero la autora tenga la voluntad de terminar, y dar un digno desenlace, ya que a mi parecer, esta es una de esas obras para mujeres que son dignas de tener un muy bien merecido final.
Esperemos este trabajo pueda ser continuado. Bueno, veamos los siguientes puestos. El sexto puesto se lo otorgo a la obra de manga Gothic, del autor Kazuki Sakuraba. A pesar de que esta obra es originalmente una novela ligera, hay que acotar que el trabajo de manga fue adaptado de su autor auténtico, por el que puedo confiar al menos el más puro estilo de apego fidedigno al argumento original, a pesar de que no haya podido leer las novelas al estas no estar traducidas. La historia de Gothic se centra en un joven de nombre Kazuya Kuyo, el cual es trasladado como estudiante extranjero a una academia en un país europeo ficticio llamado Saugur. Se destaca por ser el tercer hijo de un soldado imperial en Japón, pero eso le ayuda poco o nada en cuanto a llamar la atención. La Academia Santa Margarita se destaca por tener por tópico de conversación las leyendas e historias de miedo, por lo que este intenta llegar al nuevo entorno por medio de ello. En una ocasión, de mera casualidad se percata que la biblioteca de la academia, la cual es una inmensa torre, destaca por tener unas hermosas áreas verdes en el piso más alto, por lo que Kuyo, invadido por la curiosidad, se dirige a dicha área para comprobar una antigua leyenda que se suscita sobre ese sitio. Resulta ser que se cree que allí habita una especie de espíritu encerrado en una hermosa muñeca. Efectivamente, Kuyo se encuentra con una hermosa, entre comillas, muñeca de tamaño casi real, pero el asunto es que esta es una jovencita de carne y hueso que posee por nombre Victorica. Mientras la trama va avanzando, nos vamos dando cuenta de que Victorica es más de lo que aparenta, dejando relucir un intelecto bastante grande para su edad, siendo esta el cerebro detrás de las operaciones de resolución de actos criminales en la zona. Lo lastimoso del asunto es que ella no tiene permitido bajo ninguna circunstancia salir sola de aquella inmensa torre sin acompañante o autorización previa. Este proyecto de manga ofrece una narrativa que mezcla drama, suspenso y algo de terror leve. El estilo de dibujo es bastante bueno a mi parecer, ya que siempre he apreciado y querido las ilustraciones y tramas de estilo europeo, más que todo de época victoriana. A pesar de que, aparentemente al menos, el hecho de que una chica loli parezca quitarle seriedad al concepto de las novelas clásicas detectivescas, debo admitir que esta historia me encantó, siendo Victorica hasta ahora, mi lolita preferida, aunque muchos me digan que existen ejemplares en su tipo más, entre comillas, kawaii. A mí en una loli, más que un estereotipo rebuscado de chica tsundere o tierna, me agrada más por cómo es manejada en el desarrollo de una historia, y Gothic proporciona una buena probada de suspenso, ingenio detectivesco y una probada de una loli bastante simpatizante a los ojos del espectador cuando te das cuenta de su trasfondo originario, tanto en el trabajo en papel, como en su bien hecha versión de anime. En fin, no puedo decir más, puesto bien merecido para esta obra. La quinta posición del conteo se la otorgo a Hellsing, del autor Kota Hirano. Creo que no hace falta explicar, ¿verdad? Este manga ya es tan conocido que no es necesario el ahondar en detalles. Este trabajo de manga me ha parecido uno de los mejores que he leído y es también, el que considero, tiene uno de los mejores estilos de dibujo que he visto. Kota se caracteriza por el realce de detalles en cada aspecto, desde las sombras en los personajes y el ambiente, como en el entramado, logrando sumergir al lector en el aura sádica que la trama bélica de este trabajo presenta. El conflicto entre Millennium, Iscariote y Hellsing ofrecen una fluidez de acción y sadismo tan grande que uno puede llegar a sentir inclusive el dolor de los componentes de todo el reparto, incluyendo personajes de relleno. La crudeza con la que la guerra es presentada muestra una visión totalmente oscura, cruel y despiadada de la mente de un psicópata quien muestra pasión desenfrenada por la guerra, mezclado con el sadismo que el antihéroe que a la vez, muestra las facetas de héroe protagónico, demuestra en el campo de batalla. Siendo un digno representante de la mitología vampírica, Alucard ha demostrado que llegó para quedarse, mostrando las más puras facetas de un vampiro clásico mezclado con las muchas cualidades que lo caracterizan en batalla. Basado en el carácter endemoniadamente inmisericorde de Vlad Tepes, famoso personaje histórico conocido como el Empalador, el vampiro protagonista muestra la más pura esencia de un hombre que lucha por un sentido de justicia totalmente nulo, limitado a simplemente seguir las órdenes de su ama, íntegra Hellsing. Iscariote muestra la más cruda realidad de pensamiento católico extremista, llegando a comparar las ambiciones de Maxwell con la encarnación más maximizada de una inquisición moderna, llegando a no tener piedad con quienes estén a su paso al ser de posición pagana.
El sacerdote Anderson muestra las facetas del pensamiento más fidedigno del extremismo cristiano, mezclado con una obsesión por matar como trasfondo en el desarrollo de la guerra. Un muy buen trabajo de manga, digno de ser leído por todo aquel que busca una buena trama bélica, plagada de sangre, guerra, holocaustos, sadismo y crueldad desenfrenada, cubierta por el manto de una batalla por la supervivencia de Gran Bretaña a una renacida organización hilderiana. Por esto, y quizá mucho más, Hellsing se ha hecho con este puesto. La cuarta posición se la otorgo a la gran obra de shonen del autor Eiichiro Oda, One Piece. Antes de empezar, aclaro que de los 3 titanes del shonen que hasta ahora gobiernan Japón en la Shonen Jump, mi favorito es este, así que por favor agradecería el evitarse comentarios fanboyistas. Bueno, ahora vayamos a mis razones. Desde niño, siempre me han fascinado las historias ambientadas en el mar, y One Piece me ofrece una de las narrativas de shonen más interesantes que he visto ambientadas en el mundo de los piratas. El trasfondo de la historia y todos los componentes que la rodean, como la división del mundo, quién rige dicho mundo, cómo está organizada la marina, e inclusive todo lo que circunda en torno al tesoro del océano, es decir las Akuma no Mi, hacen de esta historia algo digno no solo de ser visto en su versión animada, sino de leerse en la versión de papel. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención son las cualidades narrativas de Eiichiro Oda, al poder alternar historias y lograr la inclusión de personajes que se dan por olvidados en sagas anteriores. Un ejemplo podría ser el hecho de que los Mugiwara se encontrasen con Lagoon, la inmensa ballena isla en la entrada de Grand Line. En un principio, esta criatura no parece ser más que un personaje de relleno para agregar más ambiente a lo que rodea el metaverso de One Piece, pero en la saga de Thriller Bark nos damos cuenta que esa ballena resulta ser Nakama de Brook, por lo que enseguida el personaje, entre comillas, de relleno, acopla un puesto más resaltante en la trama. Las cualidades de Oda para no olvidar personajes que si se ven en la desventaja de ser olvidados por el espectador, hacen una idea del ingenio narrativo de este con su obra. Pero sin duda el aspecto que más me interesó de este trabajo, es el estilo de dibujo. One Piece se caracteriza por ser un manga que se dio a la labor de, prácticamente, divorciarse del estilo estándar de diseño anime, cosa que en un principio mantuvo nerviosos a la editorial responsable del proyecto al presentar personajes poco atractivos, o ya de por sí, horrendos. Sin embargo, esto quizás sea uno de los factores que destacó el gran realce del trabajo, dando a conocer personajes completamente multifacéticos, dando una gran variedad a la cantidad enorme de caracteres en el reparto. Otra cosa muy resaltante es que, a pesar de que cuenta con personajes femeninos que dan dosis de fanservice a la trama por sus dotes físicos, One Piece se caracteriza por mostrar también una variedad multifacética grande en cuanto a presentar mujeres que no dependen de su aspecto físico para terminar simpatizando en la historia. Un ejemplo es Radam-san, quien sería la responsable de cuidar de Luffy, Sabo y Ace cuando eran pequeños. Este personaje no muestra dotes físicamente atractivos, pero el desempeño que demuestra durante la historia, hace que la tenga entre las mujeres que más me han fascinado de todo, absolutamente todo el reparto. Gran historia, personajes muy interesantes y una fluidez narrativa atrapante que proporcionará la inmersión del espectador en una aventura sin precedentes. Por todo esto que acabo de decir, One Piece se lleva este puesto con todo mérito. La medalla de bronce en este top se la lleva Elfen Lied, escrito y dibujado por Lee Nakamoto. Muchas personas han tachado a esta historia como una de las más representativas del género seinen, pero es importante destacar que, si bien al principio el trabajo animado seguía los lineamientos de la obra en papel, a fin de cuentas lo que hace a Elfen Lied lo que es, se demuestra en el manga y no en la animación. Desgraciadamente, esta obra ha sido una de las tantas que han padecido de ser adaptadas cuando el proyecto original no está finalizado, lo que vino a clavar un clavo innecesario en la pared al ofrecer a los espectadores un desenlace para nada digno de la obra origen de todo lo que circundaría la fama de este proyecto. Ya de por sí es inevitable el no sentirse atraído por la naturaleza cruel y cruda de su trama, pero el hecho es que el trabajo animado resulta ser un fiasco total a los que de verdad quieren tener una probada bien merecida de la calidad de este manga.
La versión de papel muestra no solo la resolución de los miles de huecos argumentales que la animación dejó, sino que además deja ver por completo las conclusiones en el desarrollo de cada uno de los personajes componentes del todo el elenco, como la relación entre Nana y su padre al percatarse de la muerte de Mariko, o la más importante, la evolución en la relación de Lucy y Kota, la cual posee un mayor enfoque sentimental y psicológico que el barato y fanboyista final que el anime dejó ver. Esto solamente deja entredicho en más de una ocasión, que las iniciativas empresariales a veces pueden ser completamente erróneas si se piensa con el capital en el cerebro antes que cualquier criterio de carácter racional. En resumen, si quieres deleitarte con lo que de verdad este manga representa en su tipo, dejando a un lado el carácter gore y sangriento que la versión animada decidió sobreexplotar, simplemente te digo que dejes a un lado esa pésima adaptación, y disfrutes de toda la riqueza narrativa que el trabajo original ofrece en cada una de sus páginas. El estilo de dibujo es un tanto básico, pero esto solo demuestra que no siempre un manga es bueno por su estética, y que a veces, la trama puede dar más relevancia en un espectador que el mismo dibujo responsable de darle vida a la historia. Por esto, y quizá mucho más, Elfen Lied se lleva el bronce del top. La plata se lo lleva el manga Gans, del autor Okuhiroya. Creo que con esto pueden darse cuenta que mi género favorito de anime es el Seinen XD. Gans, como con Elfen Lied, desgraciadamente, fue uno de esos proyectos que fue atravesado por las malas decisiones empresariales. Primero que nada hay que resaltar que este ha sido uno de los proyectos que, si bien revolucionó los conceptos del género, sembró una polémica enorme por su alto contenido de sangre y escenas nudistas. La trama de Gans se centra en que un joven llamado Kei Kurono y su amigo de la infancia, Kato, mueren arrollados por un tren en Japón. Para el momento de su muerte, estos se hallan en una habitación con unas cuantas personas más, y en el centro se halla posada una inmensa esfera negra. No hace falta explicar mucho ya que este proyecto es muy conocido, así que no ahondaré en detalles. El trasfondo argumental de este manga nos deja ver la manera grotesca y brutal en la que las misiones que otorga a la esfera Gans se van desenvolviendo, mostrando no solo una especie de juego de supervivencia digno de un programa de televisión sumamente amarillista, sino la manera en que los personajes evolucionan conforme van sobreviviendo al holocausto que implica las misiones de caza de cada alien que conforma el elenco antagónico. La versión animada solamente logró abarcar las misiones del alien Cebollence, el alien Tanaka y los aliens Salvaje y Gruñón. El final que otorgó el anime nos dejó ver la iniciativa del equipo desarrollador de la misma de continuar con el trabajo, la cual es, claramente, una negativa rotunda debido a los conflictos por la censura en la versión televisiva debido a la cruel y sexualmente fuerte naturaleza de la obra. La serie de anime sirve más como un festín para los que quisieran haber visto este trabajo adaptado en un todo, cosa que, al menos yo, vería mejor adaptada en entregas parciales de OVAs. Quizá de esa forma podrían evadirse los conflictos de censura, pero la verdad es que no lo sé. A fin de cuentas, la obra se sigue publicando, llegando ya a su fase final que quién sabe cómo Hiroya la vaya a terminar, ya que los conflictos vividos por el elenco principal actualmente, no se ven muy cerca de un final al desatarse el conflicto invasivo que en este momento se está viviendo. Sin lugar a dudas, este trabajo ha sido uno de los que más he disfrutado, al ser yo fan de la ciencia ficción. Medalla de plata muy bien merecida para este proyecto. Bien amigos, luego de este discurso larguísimo, hemos llegado al número 1 del top. ¿Cuál será? La verdad no me arrepiento de poner este, ya que, a mi entender, ha sido el manga que más ha logrado atraparme, mostrándome una historia sin precedentes. ¿Están listos? Bien, aquí lo tienen. Escrito por Naoki Urasawa, 20th Century Boys es un manga seinen de temática de acción, suspenso y trama de aura un tanto detectivesca. La historia se centra en un joven llamado Kenji Endo, el cual trabaja en un pequeño supermercado en Tokio. Este debe correr con la responsabilidad de cargar con el cuidado de la hija de su hermana y de un pequeño bebé, junto con su madre, quien es responsable de mantenerlo mientras trata de superar aquellos pequeños líos de vida. Tras asistir al funeral de un viejo amigo suyo, Naoki se encuentra con sus viejos colegas del colegio, los cuales no tardan mucho en asociar la muerte de su colega, Donkey, con una serie de extrañas muertes que han ido sucediendo por la localidad y en terrenos más distantes.
En una última instancia que termina por tomar una relevancia enorme, las muertes son asociadas a un símbolo bastante peculiar, el cual toma una gran importancia para los protagonistas al percatarse que dicho símbolo fue elaborado por ellos para darle marca a su pequeña pandilla. La trama de este manga gira alrededor de un juego de rompecabezas narrativo. Con esto quiero decir que la trama se caracteriza por mostrar pistas y enigmáticas argumentales que poco a poco se van enlazando, terminando por dar el plato fuerte cuando el espectador menos se lo espera. Los temas tratados en la trama abarcan mucho para que el lector se meta más y más en la historia, desde la manera en que los protagonistas se inmiscuyen en los sucesos, hasta los trasfondos de índole social y político que se van desenvolviendo a través del antagonista principal, conocido como Tomodachi. Los hilos enredados de la trama hacen que debas estar atento a cada aspecto de la historia para poder entender cómo va avanzando todo, lo que hace de este manga una experiencia inolvidable. Por esto, y muchísimo más, 20th Century Boys se ha ganado con todo honor, prestigio y mérito, el puesto de número 1 entre mis obras preferidas de manga. Una gran historia, personajes bastante simpatizantes, antagonistas excelentes y una trama atrapante. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, es mi humilde opinión, pero espero que todas y cada una de las obras mostradas en este top, no solo las tomes como parte de un conteo y ya, sino como recomendaciones personales. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo dale pulgar arriba, comenta, si es posible suscríbete y si te gustó mucho añádelo a tu lista de favoritos. Espero todos tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.